Hola chicos, yo soy Sarai Soy Paula y nosotros somos MISAP. y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Pues por obvias razones, por lo que está pasando en este momento que es lo del coronavirus, no podemos estar todos reunidos y grabarles este video. Entonces decidimos que cada uno iba a grabar en su casa y para poderles grabar esto. Hoy día vamos a hablar de nuestro testimonio. El primer video fue conocer cómo nos conocíamos nosotros. Fue un juego, para así decirlo. Pero ahora queremos que nos conozcan un poco más a cada uno de nosotros y que puedan ver cuál ha sido nuestro proceso y el proceso que todavía seguimos viviendo hasta el día de hoy. Entonces, empecemos. Me presento. Yo soy Sarai, tengo 22 años, nací aquí en Bélgica, Bruselas. Mi mamá es ecuatoriana, mi papá es hindú y soy cristiana. Soy cristiana desde que tengo uso de razón, o sea, nací en cuna cristiana, como se dice. Eh, Mis papás obviamente eran yugo desigual, entonces llegó el momento donde se separaron, que fue cuando yo tuve 5 años. Desde ese momento yo no tuve una buena relación con mi papá hasta hace poco, hasta ya gracias a Dios, hace un año. Eh, Ahora sí puedo tener una buena relación con mi papá. Bueno, desde mis papás se separaron, yo viví toda mi vida con mi mamá, aprendí a ser responsable desde muy pequeña porque veía cómo mi mamá trabajaba para darme lo mejor, porque nunca me faltó nada, gracias a Dios y gracias a mi mamá también, ¿no? Entonces, tuve una infancia normal, podríamos decir, obviamente con el faltante de mi papá, que, que creo que la mayoría de las personas, de los jóvenes, a lo mejor es un tema complicado, pero yo digo que no es imposible, porque gracias a Dios, gracias a Él, porque solamente a Él, eh, Él llenó ese vacío y ahora llevo una relación muy buena con mi papá. Bueno, toda mi infancia estuve en iglesia hasta los 13 años que mi mamá decidió que nos teníamos que ir a vivir a Ecuador. Entonces me fui a vivir a Ecuador por 8 años, no, 7 años, casi 7 años, 6 años y un poquito más. Eh, Estuve allá toda la etapa del colegio, casi toda. Y entonces, cuando llegué allá, para mí fue un cambio muy radical. Entonces, para mí fue difícil adaptarme, pero lo hice bien. De pequeña he sido una niña muy amiguera, ay, muy risueña. Entonces, no fue tan complicado. Pero mis 13, 14, 15, 16, hasta los 17, viví una vida de que un pie dentro de la iglesia, un pie fuera. Pero llegó el momento más crítico para mí, que fue cuando mi tía murió, cuando a mi tía le detectaron el cáncer. Entonces, durante ese año que fue el proceso de todo lo que, del proceso del cáncer, ¿no? Mi fe se avivó, dejé de estar un pie afuera y un pie adentro y me consagré totalmente a Dios. Dejé todo lo que a Dios no le agradaba. Entonces, mi fe aumentó, yo tenía confianza, aunque todo el mundo me decía, no, Saray, tu tía se va a morir, que no sé qué. Yo, no, mi tía no se va a morir, yo confío en que Dios la va a sanar. Llegó el día en que mi tía murió, entonces para mí fue un shock. Imagínense una chica de 17 años, con un pie adentro y un pie afuera, no conociendo a Dios realmente como era. O sea, era cristiana porque así se lo habían inculcado desde pequeña, no porque ella estuviera convencida de eso, pues fue un shock. Entonces, ¿qué hizo? Pues no, cogió y se volvió en rebeldía total en contra de Dios. Yo no quería saber nada de Dios. Yo dije, no, yo no quiero saber nada de Él, me falló, voy a hacer todo lo que le desagrada a Dios. Así fue. Hice todo lo que les agradaba a Dios. Hice cosas que jamás pensé que lo haría, jamás. Los hice durante 3 años de mi vida, que fue 17, 18, 19 y a los 20 Dios me rescató nuevamente. Que Dios los 19, cuando ya estaba por septiembre, Dios me estaba llamando, me mandaba señales y yo no quiero escuchar, no quiero, no quiero, no quiero. Entonces, ¿qué pasó? Que yo comencé a tener una inquietud de quererme venir a Bélgica.
algo raro porque yo tenía toda mi vida hecha en Ecuador. Tenía mi familia, tenía mis amigos, estaba estudiando mi carrera de universidad, ya estaba empezando, ya estaba en el segundo semestre. Entonces para mí fue como que, no, o sea, ¿cómo es posible que me dé ganas de eso? Y yo se lo comenté a mi mamá también se sorprendió, me dijo, Saray, tienes tu familia acá, ¿cómo y tienes toda tu vida hecha acá, ¿cómo te vas a querer ir a Bélgica a empezar de cero? Y yo, pues yo quiero, mamá, quiero. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que Dios, en enero del 2018, Dios, ¿qué hizo? Pues hubo un cambio de gobierno, entonces según cerraron mi universidad, pero no la cerraron totalmente. Entonces para mí eso fue como un pretexto y yo dije, no, mamá, mira, van a cerrar mi universidad. Entonces mamá me dijo, ¿qué quieres hacer? Puedes estudiar en otra universidad aquí en Ecuador. Y le dije, no, me quiero ir a Ecuador, a Bélgica. Entonces mi mamá me dijo, pero Saray, ¿cómo te vas a ir? Y yo, no, me quiero ir a Ecuador. Dicho hecho, mi mamá me dijo, ok, ¿sabes qué? Manda la solicitud a la Universidad de Bélgica y si te aceptan, nos vamos. Así fue, la mandé. A las 2 semanas me contestaron y me dijeron, te aceptamos. Yo me quedé en shock, mi mamá también, porque la verdad las esperanzas eran pocas. Me aceptaron, nos vinimos totalmente. Obviamente tuvimos que empezar de cero. Obviamente fue un poco más fácil porque mi mamá y yo teníamos residencia aquí, éramos belgas. Entonces no fue tan complicado como para otras personas, por ejemplo. Pero para nosotros fue todo muy fácil, se nos abrieron las puertas de todo. Y cuando yo llegué aquí, yo le dije, mamá, yo no quiero saber nada de Dios. Tú no me vas a venir a decirme que sí, que vamos a una iglesia, que ti. No, yo le dije, yo no quiero. Mamá me dijo, ok, será en el tiempo de Dios. Ok, ni al mes que yo llegué, al mes y medio que yo estoy aquí, nos encontramos con unos pastores que estaban empezando una iglesia, que nosotros los conocíamos hace tiempo, y ellos nos invitaron a su iglesia, a donde ellos se estaban conectando. O sea, porque los pastores principales estaban en Colombia y ellos hacían videollamada y entonces, así me entienden. Entonces así fue, yo fui, yo dije, ok, yo voy a ir, pero por mi decisión, no por mi mamá, porque yo quise, o sea, fue como que, ok, quiero ir a ver. Cuando fui, cuando el pastor comienza a predicar por medio de de la videoconferencia, yo comencé, llore, porque sentía que la prédica era toda para mí. Sin que yo le hubiera contado nada, él sabía toda mi vida prácticamente, sin que yo lo hubiera dicho, o sea, toda la prédica era para mí. Entonces yo como que cuando terminó de predicar, oramos, y yo cogí, me volteé, me arrodillé, y comencé a llorar, le comencé a pedir perdón a Dios por todo lo que había hecho en mi vida, por lo que yo había hecho, por mi rebeldía total que yo había, la actitud de rebeldía que yo había tomado hacia Él. Y yo le pedí perdón, le dije, perdóname Señor, perdóname. Bueno, entonces en ese momento sentí que Dios me perdonó, me sentí ligera, sentí como que el vacío que tenía durante los 4 años, 3 años, que hice todo lo que a mí no lo que a Dios no le agradaba, pues sentí que ese vacío se llenó. Entonces, bueno, comencé a estar más en la iglesia, me metí en la iglesia totalmente. Como al mes, llegó el pastor de Colombia e hizo un encuentro. Cuando hizo el encuentro, pues asimismo fue un encuentro de restauración en muchas áreas de mi vida. Ahí fue donde yo fui restaurada en el aspecto de mi papá, en lo que yo sentía ese vacío de mi padre, yo tenía mucho coraje en contra de mi papá. Pues en ese momento fui libre de eso, no tuve más rencor contra mi papá, al contrario, comencé a orar por él, perdón, para que él y yo pudiéramos tener una buena relación de padre e hija, la relación que yo siempre quise tener con mi papá, ¿no? Entonces yo comencé a orar por él y entonces en ese momento como que todo cambió, ¿me entienden? O sea, y Dios me dio una palabra clave que fue para mí y que yo la tengo aquí clavada porque fue la primera palabra que Dios me dio, que fue en Isaías 41:9, que dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré siempre, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese versículo para mí fue rema, o sea, para mí fue, ok Dios, ok, perdóname y ahora voy con todo, no me vuelvo a soltar de tu mano porque ya sé lo que es vivir fuera de ti, ahora quiero vivir y sé que no puedo vivir fuera de ti, necesito vivir contigo. Entonces, bueno,
Ha sido un proceso de 2 años en los cuales Dios me ha ido moldeando, que duele mucho, porque Dios tiene que sacar lo que a Él no le agrada de tu vida, lo que no está bien, lo que no te edifica. La vida dentro de vivir con Dios, o sea, así, cogido de la mano, no es fácil. Al contrario, es difícil, pero es edificante, pero te da una paz y una tranquilidad, un gozo que nadie puede explicar. Yo, a pesar de que he tenido situaciones difíciles en mi vida, con mi familia, con mis amigos, congregacionalmente, eh, Dios me ha dado una paz y una tranquilidad y Dios siempre me ha respondido, siempre su misericordia ha sido tan grande, me ha jalado, me ha dicho, no, mira, Sarai, regresa, mira que no es con tus fuerzas, es con las mías. Solamente de mi mano tú puedes vencer este obstáculo, porque Él nunca pone una carga más pesada de la que tú puedas cargar. Nunca te pone una prueba que tú no puedas sobrellevar. Entonces, porque Él conoce cómo eres tú, hasta dónde tú puedes llegar. Y con la ayuda de Él tú puedes llegar muy lejos. Y eso es lo que ha sido conmigo. Muchas veces yo no he sido perfecta. Al contrario, he tenido mis altibajos en estos 2 años que he estado en la vida con Cristo. O sea, he tenido mis momentos donde no he querido, donde he querido tirar la toalla, donde he dicho, no, yo ya no puedo más, ya no quiero más. Pero Dios, con su amor y su fidelidad, me ha dicho, no, hija, yo te amo, ven para acá. Hija, yo estoy aquí, conmigo todo lo puedes vencer, conmigo todo lo puedes hacer. Y así ha sido. Entonces, mi vida con Él ha sido difícil, pero hermosa, hermosa en todos los aspectos, porque Él te da ese amor que nadie te puede dar. He pasado por momentos difíciles, pero en esos momentos difíciles Dios me ha dicho, pero mira, estoy obrando en esto y mira la respuesta en esto. Ahorita con esta situación que estamos pasando con el coronavirus, no tenemos que pensar que, ay Dios, ¿por qué? ¿Por qué tú permites esto? O sea, ¿por qué permites que la gente se muera? ¿Por qué permites? No, no hay que cuestionarlo. Dios nos ama inmensamente, pero Dios también demanda de nuestra parte. Nosotros tenemos que en este momento buscarlo más, en este momento tenemos que aferrarnos a Él y darnos cuenta que Él es el camino, la verdad y la vida, que el que está en Él vivirá eternamente. Y así es, o sea, en este momento, lo digo yo también, ahorita en este tiempo de la cuarentena, para mí no ha sido nada fácil, no he tenido, al principio estuve muy, como que muy, ay, o sea, muy decaída, pero Dios me llamó la atención de una manera que yo me quedé, ok Dios, perdóname, perdóname porque no estoy haciendo lo que a ti te agrada, lo que tú me estás pidiendo, lo que tú estás pidiendo de nosotros en este tiempo, que es buscarte más. Al contrario, nos estamos distrayendo en cosas del mundo, cosas que no nos edifican, que Dios no nos está pidiendo que hagamos. En este momento es donde más nos tenemos que aferrar de su mano. Y eso es lo que Dios me llamó la atención a mí. Y ahora se los comparto a ustedes, porque esto que estoy hablando no solamente es edificante para ustedes, sino que también me estoy edificando a mí misma. O sea, a pesar de que yo decaigo, de que yo como que, ay, ¿por qué? No, él me dice, hija, ven, recuerda lo que yo te prometí, todas las promesas que yo te he dado. Siempre, siempre es así y siempre me habla, pero me habla en su palabra. O sea, esta es la mejor arma, el mejor descanso, la mejor forma en cómo hablar con Dios. O sea, aquí Él te responde. Él me ha dado palabra como no tienen idea. O sea, yo te invito a que lo hagas, a que busques a Dios mientras pueda ser hallado. Porque estos momentos difíciles que jamás habíamos vivido es una lección de parte de Dios. Es una lección y es una llamada de atención diciéndonos, búscame. Este tiempo es para que tú me busques. Pusiste tantas excusas antes para buscarme, diciéndome, ay, no tengo tiempo, ay, que el trabajo, ay, que los estudios, pues ahora no tienes nada de eso. ¿Por qué no me buscas? Entonces, yo te invito a que lo hagas y espero que este mensaje haya llegado y te haya edificado. Bueno, me presento, me llamo Paula Melisa, tengo 16 años, soy colombiana, mis padres también son colombianos junto con mi hermana. Vivo aquí en Bélgica, Bruselas, hace un año exactamente.
y bueno, soy cristiana también. Como decimos, nací en una cuna cristiana. Toda mi vida conocí de Dios, pero no lo conocí a Él realmente. Eh, a la, yo nací en la ciudad de Bogotá. A la edad de 3 años me fui a Villavicencio. Allá pasé pues hasta hace exactamente un año. Pasé mi niñez. Eh, a la edad de 7 años, pues estaba, desde que me acuerdo, yo sufría de bullying por mi aspecto físico, me decían muchas cosas, bueno, que yo era una chica, me decían cualquier cosa y yo me lastimaba. Para mí eso era muy fuerte, a mí que me dijeran, ay, tonta, me dolía y me ponía a llorar o así. Siempre me han hecho bullying y para mí en esa parte era muy, muy difícil, no entendía el por qué. Yo a veces pensaba y decía, yo soy cristiana, ¿por qué me pasa esto? Porque yo, o sea, no entiendo. Entonces, pues en esa parte, Dios tenía que cambiar esa parte en mí, ese pensamiento en mí, por decirlo así. Eh, a la edad de, bueno, a los 7 8 años, mi hermana nació y bueno, desde ahí yo siempre decía, Dios, dame una hermana, mamá, papá, aquí una hermanita. Bueno, ahí tuve mi hermanita. A la edad de, que yo recuerde, a partir de los 12 años, siempre asistí a la iglesia, pero a la edad de los 12 había como que tomado la decisión, 11 12 años, perdón, había como que tomado la decisión de conocer realmente quién era Dios, de tener, tratar de tener esa comunión con Él. En la iglesia me enseñaban a hacer el devocional, mis líderes estaban ahí y bueno, siempre me han enseñado esa parte. Y pues dije, quiero conocerla realmente porque pues como les digo, o sea, también había conocido a Dios, pero no lo conocía él realmente y eso era lo que necesitaba. Y porque quería comprender muchas cosas, quería comprender el hecho de que yo decía, yo nací en cuna cristiana prácticamente, entonces ¿por qué me hacen bullying? ¿Porque lloro? ¿Porque sufro? En ese aspecto, en esa temporada, o sea, esa edad para mí, eso era un sufrimiento muy fuerte, porque siempre me quejaba, o sea, me acomplejaba por mi aspecto físico, porque decían, ay, eres muy flaca y bueno, muchas cosas más, que pues para mí yo no comprendía el por qué yo siendo hija de Dios sufría. Entonces dije también, me gustaría saber muchas cosas, entender muchas cosas. Entonces, como les dije, a los 11 años he tomado la decisión de empezar a tener mi comunión con Él. Aprendí a hacer las peticiones, a hacer mi devocional, empecé ahí a meterme a fondo. Y pues igual me seguían haciendo bullying y ya como que me seguían haciendo bullying, pero yo decía, mira Dios, pasó esto y pero te lo entrego a ti. Entonces, a medida del tiempo, yo iba, aún así me siguieran haciendo bullying o siguiera pasando por cosas, siempre como ya iba aprendiendo, entonces como que yo decía, Dios, mira, te entrego esto, te lo entrego a ti, todas mis cargas y todo eso. Entonces, cada vez Dios me daba como esa fuerza, me daba ese aliento y siempre he tenido esa confianza con mis padres, siempre he tenido una buena relación aparte de padre-hija o madre-hija. Son mis mejores amigos, la verdad. Siempre les he dicho absolutamente todo. Eh, y, y bueno, y a la edad de los 13 años, 14, eh, cuando estaba pues bueno en el colegio, pues empezaban en Colombia pues los chicos de hoy en día pues hacen cosas a temprana edad que no son. Entonces habían juegos que yo decía, ve, qué curioso. Empecé a hacer cosas que no eran
no estaban como, no eran bien para ante los ojos de Dios. No estaban bien ante los ojos de Dios. Entonces, pero yo lo hacía por curiosidad, porque también mis amigas lo hacían, entonces yo también lo quería hacer y saber cómo era y todo eso. Hubo un día que para mí la verdad nunca se me va a olvidar, que fue que mis papás se enteraron absolutamente de todo, lo que yo hacía, porque yo digo, era una persona la cual se dejaba influenciar demasiado, yo me dejaba influenciar demasiado, perdón, de mis amigas. Y pues todo lo que hacían yo también, ay, bueno, lo hago también, no pasa nada. Porque de cierta manera, pues al día yo pasaba todo el tiempo en el colegio, los días que pasaba en mi casa eran las tardes y pues en los fines de semana. Entonces uno convivía más en el colegio y uno también, pues yo también aprendía cosas del colegio. Y siempre he dicho como que cuando había empezado mi relación con Dios, cuando había empezado pues a conocerlo, como que siempre me he sentido en dos mundos, por decirlo así. Era como en la parte de que estaba en la iglesia, pero también estaba en el colegio. Entonces eran como dos mundos totalmente diferentes. Las amistades eran totalmente diferentes. Todo cambiaba para mí. Pero en un tiempo en el cual yo no me alejé, simplemente como que me enfrié. Y porque pues pasaban, pues mis papás peleaban, normal en todas las familias, pero mis papás peleaban y pues a mí eso me afectaba muchísimo, lo cual hizo también que de alguna otra manera yo dije, ay Dios, yo no entiendo, eh, decía tiraba la toalla, muchas cosas que también pues yo dije, o sea, decaía por decirlo así. Entonces me enfrié por un tiempo y en ese tiempo fue en el cual yo pues veía que mis amigas hacían cosas, yo dije, ay, pues voy a hacer también. Bueno, cuando ya no veía como, no, o sea, el día que mis papás se enteraron, para mí fue muy fuerte porque esa confianza que había entre nosotros o sea, la confianza que mis padres me tenían se rompió, se dañó esa confianza. Para mí fue muy impactante, eso me marcó. Y yo dije, bueno, ya, entonces yo dije, no, o sea, ahí reaccioné y dije, estoy haciendo mal. Me enfrié, hice cosas que no debía hacer, me aparté y todo por la curiosidad, todo por dejarme llevar, dejarme influenciar. Eh, yo seguía asistiendo en ese tiempo a la iglesia, pero era como ir y ya. Iba a las reuniones de jóvenes igualmente, pero era ahí, estar ahí y ya. Entonces fue cuando dije otra vez, o sea, Dios como que me dijo, ven, levántate y sigue, anda. Entonces como que empecé otra vez, le pedí perdón, bueno, tuve mi restauración, por decirlo así, y poco a poco quise ir recuperando mi amistad con mis padres, esa confianza que yo tenía con ellos. No es fácil, no fue fácil recuperar la confianza. Cuando la confianza se pierde es muy difícil volver a recuperarla, pero no es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y yo todas mis cargas se las entregué a Dios. Y pues eh, hasta el día de hoy ya me río con mis padres de todo eso. Eh, Ay, cuando tenía ya 14 años, bueno, 13 14 años, ya empecé a servir, me involucré en la iglesia, empecé a estar con los niños y todo eso. Para mí fue algo súper lindo porque estaba teniendo ese enamoramiento con Dios, estaba teniendo esa comunión con Él, lo que yo siempre quería en esos tiempos. Y ya fue cuando pues estábamos mirando para venirnos, Dios nos había hablado de movernos y pues nos vinimos. Antes celebré mis 15 años allá en Colombia, y al venirme ya pues fue un cambio totalmente diferente, un cambio muy fuerte por horarios, absolutamente todo. Yo dije dejar mi familia, mis amigos, dejar mi vida en Colombia prácticamente. Al principio no entendía,
Dios me ha dado una palabra de que yo iba a hacer luz en las naciones y me vine con esa palabra. Desde el momento que me la dio me he aferrado a esa palabra, pero aún así seguía sin entender, decía Dios, pero yo estaba empezando a servir en Colombia, ya estaba estable y yo dije, ¿por qué? Entonces ahí fue cuando yo dije, o sea, volver a cuestionar, no. Entonces fue cuando, pues poco a poco Dios empezó a responderme. Duramos 4 meses sin asistir a una congregación, sin asistir a una iglesia. En esos 4 meses para mí fue muy difícil porque, como dije, venía de un proceso, o sea, ya estaba en Colombia eh, sirviéndole. Y yo dije, Dios, ay, Dios me formó porque formó muchas áreas en mi vida y bueno, encontramos iglesia y todo. Para mí eso fue wow. Entonces en ese momento yo, Dios es tan fiel porque a pesar de todo, a pesar de que yo viera las cosas imposibles, para Él no hay nada imposible, para Él todo es posible. Y Dios siempre estuvo ahí. En esos 4 meses o sea, no fueron difíciles, no fueron malos, pero hubieron obstáculos en los cuales obviamente yo ya seguía teniendo mi comunión con Él, no iba a permitir que, porque no hubiera asistido no estuviera en ese momento asistiendo a una iglesia, me enfriara o me alejara de Dios. Entonces fue cuando estuve como más ahí pidiendo, orando, teniendo más comunión con Él, no alejándome. La verdad empecé a valorar muchas cosas que en Colombia tal vez no valoraba. Empecé a entender muchas cosas, Dios empezó a responder a mi vida en muchas áreas. Y bueno, encontramos iglesia, empezamos ahí, yo tengo el don de Dios me dio el don de la danza y en esa iglesia obviamente tuve que pasar mi proceso para poder empezar a servir y, y pues Dios me dio mi ministerio de danza, empecé a danzar. La verdad para mí o sea, fue tan maravilloso porque dije, Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre ha sido fiel hasta el día de hoy, a pesar de los problemas, de las adversidades. Dios siempre ha estado ahí para mí. Dios siempre ha sido ese amigo. Y me dio muchas cosas. Yo digo, o sea, todo lo que he pasado es por un propósito que Él tiene en mi vida. Y hoy en día he estado, digamos, he aprendido muchas cosas acá, extraño obviamente muchas cosas de mi país, pero Dios me ha dado pues la sabiduría para poder aprender idioma, para poder salir adelante. Y Dios me trajo con una palabra de que yo iba a hacer luz en las naciones. Y sigo acá trabajando en esa parte, teniendo mi comunión con Él, la verdad. Obviamente no he tenido momentos fáciles, pero me he aferrado a Él. Y lo único que puedo decirles es que aférrense a Él, entreguenle su vida en las manos de Dios, a pesar del problema, de la adversidad. O sea, para nosotros puede ser muy difícil, tal vez puede ser imposible. Decimos, no, eso no va a ser así, pero Dios sabe cómo hacer las cosas. Y digamos, para mí el cambio fue muy fuerte, pero fue de una gran bendición para mi vida, la verdad. Valoré muchas cosas y mi relación con Dios, ese enamoramiento con Dios es lo mejor. Traten de tener ese enamoramiento con Él, de darse la oportunidad de conocerlo, de tener esa amistad con Él. Y bueno, nos despedimos. Esperamos que les haya gustado mucho y obviamente denle like, síganos y compártanlo, y si quieren dejen comentarios aquí abajito para pues de qué más quieren escuchar y aconsejarnos. Listo, bye, bendiciones.